Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. ¿Damos correos? Damos correos. Me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com. Y el mío es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Estamos hablando de nuestro tema central, que va a ser el valor de la marcha, la protesta, la huelga y la demostración pública. Carlos, ¿qué significa una marcha? ¿Qué es una marcha? Bueno, es un componente orgánico que habitualmente, históricamente, lo que hemos visto, intenta reivindicar algo. Habitualmente las marchas no solamente implican una protesta, es decir, la protesta sería la forma de impugnar una realidad que para un grupo o un contexto puede ser en determinado momento no aceptable, y a su vez tiene la reivindicación, es decir, es una cuestión bicondicional o ambivalente que amalgama evidentemente un juego de intereses. El signo o los signos, los simbolismos de la marcha es la desaprobación, finalmente, ¿cierto? O sea, la lógica de la marcha es desaprobar una medida que se ha tomado políticamente, públicamente, etc. La causa de la marcha es el error, es la opacidad, es la corrupción, es todo lo que está torcido de la gestión pública y finalmente deriva en la marcha. La pregunta entonces sería... Sí puede estar, habitualmente lo que vemos es que va en relación a la gestión pública o al orden público, pero pueden haber marchas que vayan en contra de cuestiones privadas, que no sean necesariamente en torno a cuestiones públicas, ¿no? Como, por ejemplo, alguna vez lo ha hecho Greenpeace, pero es un doble juego, es decir, a lo mejor Greenpeace no siempre va en contra del Estado, sino que va en contra de alguna empresa, pero el Estado está metido en esto porque la legislación a lo mejor no es la idónea, entonces demanda del Estado. Mira, yo estoy totalmente contigo. Yo me iba un poco más atrás, a lo mejor a Carnegie y la producción de aceros en Estados Unidos. A principios de siglo, Carnegie es uno de los hombres más ricos del mundo, está produciendo prácticamente el 90% del acero que se vende en Estados Unidos, es multimillonario, y lo que Carnegie le paga a sus empleados es nada, los trae totalmente jodidos. Entonces, los empleados manifiestan una de las primeras huelgas, protestas fuertes en Estados Unidos, simultáneamente en prácticamente todas las acereras. Y lo que hace Luis Carnegie es contratar los esbirros rompehuelgas a través de una empresa que se llamaba Pinkerton, que sigue existiendo, de hecho, de paso, la agencia de detectives Pinkerton, la más antigua del mundo. Y Pinkerton llega con rifles y escopetas a tirar a matar a los trabajadores que protestaban y a decirles: si no quieren ustedes el empleo, mañana contrato a alguien que sí lo quiera. Así de fácil. Yo no recuerdo, más allá de esa demostración de los años 20 en Estados Unidos, ya hacemos el fast track hacia hoy, aparte de Puebla y Volkswagen, ¿cuántas otras empresas han tenido esta manifestación como entidades productivas? Que empleados, que personas de la comunidad protesten enfrente de Coca-Cola y digan: dejen de contaminar mi agua, o dejen de gastar esto o el otro. O sea, como que en México en particular la protesta está dirigida siempre al Estado, no a una entidad privada. Sí puede ser, lo que pasa es que de repente hay cuestiones también simbólicas, que habitualmente cuando tú ves una empresa es vista como la fuente de empleo, como una forma de protección, de amparar, de extensión de la seguridad misma de los núcleos familiares. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa hay? Habitualmente los obreros, salvo lo que pasó con el cartismo y lo que pasó con era el cartismo y la otra, el ludismo, los obreros en el siglo XX no pretenden destruir una empresa, no pretenden atacar la empresa, porque la ven como una fuente precisamente de sobrevivencia. Entonces lo que pretenden son mejores condiciones en todos los tipos, casi siempre son salariales y el ámbito de las prestaciones, ¿no? Entonces la empresa no es vista estrictamente como un enemigo a vencer.
Y esa es una cuestión importante, o sea, dentro de la simbología, atentar contra la empresa es atentar contra la familia, en cierta medida. Entonces, por eso hay ciertas condiciones en las cuales la mayor parte de las empresas no se ven aquejadas por esto. Un segundo momento, que es un caso muy particular de México, es que México ha concretado sindicalismo blanco durante mucho tiempo. El sindicalismo blanco es el sindicalismo organizado por los patrones en pro de los intereses patronales, y que corrompe, ¿no? Que vulnera las estructuras de organización obrera. Y me parece que en México ha sido muy nítido este tipo de condición, a mente que se podrían sumar otras cosas como la carencia de organización, la falta de cultura, ¿no? De los mismos núcleos obreros, que no se defienden mucho, ¿no? Yo conocí algún abogado por ahí que alguna vez te lo tienen que haber presentado, que te cesaban de cierta universidad y te decían, toma 3 pesos, y si no los quieres. Alguien decía que tenía, bueno, no alguien decía, tenía un Díaz Ordaz a la espalda, ¿no? Claro. Personaje tremendo. ¿Cuál es la diferencia entre la marcha y la protesta? O sea, finalmente la marcha es una impugnación de la realidad, o puede ser una impugnación Bueno, de la la marcha tiene coherencia orgánica. Exacto. Y la tiene coherencia orgánica. La protesta puede no ser una forma orgánica. Okay. No puede revertir una forma orgánica, ¿no? ¿Para qué hacemos entonces la protesta? Si la protesta finalmente no lleva una organización como tal, entonces no tiene transparentes las metas y los objetivos. No hay realmente una meta, un objetivo, solo la protesta por la protesta. Puede serlo, en algunos casos. En otra puede ser también la erosión frente a muchas condiciones sistémicas, ¿no? Que puede pasar. Pero la protesta, si no deviene en una estructura orgánica, habitualmente se pierde. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Tanto así que solo en el Distrito Federal, la entidad mundial con más marchas de protestas reivindicatorias y no reivindicatorias en el mundo, se practican 2.900 marchas al año. Estos son 8 marchas al día. Y de estas 8 marchas al día, ¿cuántas realmente podemos decir son orgánicas? Llevan una finalidad, llevan un orden, un sentido, una estructura ideológica detrás que empuje a... Y si tú la multiplicas, fíjate que me viene a la mente, supongamos que hayan 100 personas que se manifiestan en esta marcha, o 200, no sé, lo multiplicas por cada uno por horas hombre, o sea, lo que pierde un país, o sea, si son 200 y tantas marchas al año, 290, no, o sea, 2.900. 2.900, o sea, que... Y solo en el Distrito Federal, ¿eh? O sea, no nos alcanzan años para cubrir la productividad que se está perdiendo nada más con esto. Ahora, la marcha... Yo no estoy en contra de la marcha, pero digo, esto vulnera. Porque eso es precisamente la pregunta, ¿no? O sea, si esto vulnera en horas de trabajo, hombre, de una forma muy práctica, pero vamos a agregar el efecto colateral que tiene una marcha. Porque las marchas van precisamente tras la bulla, tras el causar disrupción. Irrumpir, claro. Para que tenga efecto de negociación, porque si no, no tiene efecto de negociación. O sea, si fuera una cuestión pacífica, donde todo el mundo se sube a la vereda y dice estoy protestando y llevo la ley Mordaza, el Estado no va a transigir en este tipo de condición, ¿no? Porque, por ejemplo, para otras sociedades, que alguien se manifestara, inclusive en huelga de hambre, es una cuestión que causa vergüenza social. Exacto. Pero aquí en México no, ninguna vergüenza de ningún tipo. ¿Cuál fue la última huelga de hambre que te acuerdas tú? Yo me acuerdo de la huelga del panista en Chihuahua, me parece, por aquello del 89. Yo me acuerdo cuando me echaron de la Salle. Hice una huelga de hambre, pero por haber sido despedido. Sí. Todos nos pasó alguna vez. Pero nadie me hizo caso. No hay nada de indigno en ello, hijos de la... Sí, porque yo dije, yo voy a hacer una huelga de hambre porque los otros cristianos se pusieron pedos, ¿no? Oye, pero sí es un problema. Estas huelgas de hambre en México no han tenido gran efecto. No. Cada vez que se han hecho es indiferencia absoluta. ¿Qué es? ¿La cultura de la marcha es igual? Que me vino a la mente, ojalá tú lo recuerdes. No sé qué pasó, pero me parece que fue con el ERI en Irlanda, que hubo una de las personas que había sido precisamente encarcelada. Recordemos que el gobierno británico no es muy limpio en esto, y se puso en huelga de hambre hasta que llegó un momento que ya no hubo cómo salvarlo, sino que el médico dijo ya, o sea, ya lo próximo que deviene es la muerte, y pasó como tal, ¿no? Y causó estupor en aquella época. Y en el caso de México, digo, no pasa a mayor
a mayor. Ahora, si tú te recuerdas, que me pareció una burla, me pareció la estupidez más grande, el que estuvo en huelga de hambre fue el Niño Verde, Jorge Emilio, en una tienda de campaña, ¿no? Que estaban haciendo ayunos, sino que por la democracia. Y solo tomaban agua. Digo, qué estupidez tan grande, y lo veías ahí con su laptop, ¿no? Trabajando o viendo pornografía. Sí, yo siempre digo viendo pornografía porque pues yo veo, ¿no? Pero, o sea, no, a lo mejor no. Yo no dudo, es más bien verde el asunto, no es autosustentable. Al que entendió esa frase muy bien, el que no, bueno, nada que hacer. Lo que es un curioso es se hace una encuesta, la hace Grupo Reforma también. A Reforma le encanta encuestar, tiene una confiabilidad del 1.5. No, y debe tener un departamento encargado de eso. Gigantesco, además para encuestar. Por eso las encuestas de Reforma tienen el prestigio que tienen. Encuesta Reforma aproximadamente 10,000 personas y descubre que 56.6% de todos los encuestados considera que las marchas ayudan de poco o de nada. Y entonces surgen voces que dicen que las marchas son una suerte de contrapeso a la hegemonía que tiene el Estado, al poder casi restricto que tiene el Estado. ¿Será realmente ese el caso? O sea, ¿realmente la marcha es un contrapeso? Yo aprendí algo dentro de todo lo que estudié del marxismo cuando estaba en la universidad, que la universidad, la UNAM, y yo estudié en UNAM, era prácticamente en aquella época marxista. Nosotros hablábamos dentro de esta condición de lo que tú llamas la reproducción del Estado, que hay muchas teorías, inclusive ahora de toda la escuela de Florencia, de politólogos, que tiene que ver con la cuestión de reproducción hegemónica, inclusive de Louis Althusser, que era un francés, o de Poulantzas, que es un griego. Me parece algo muy importante. Todos hemos visto el efecto de huelga o de emplazamiento a huelga en México de los obreros. Si uno revisa qué piden los obreros, piden salario y piden prestaciones. Esto no rompe la hegemonía a nivel empresarial, no rompe la hegemonía porque el vicio de esta condición, de esta erosión del precio trabajo, finalmente el próximo año vamos a tener un obrero que va a estar nuevamente pidiendo que le aumenten el salario. Exacto. Bueno, entonces este es el mismo efecto a nivel de las marchas frente al Estado. Muchas de las marchas legitiman lo que el Estado es como tal. Entonces, no estás pidiendo que las cosas cambien en su forma sustantiva. Muchas veces, muchas de las marchas lo que están pidiendo es que apliques la ley. No que cambie el asunto, sino que el mismo Estado ha dejado de aplicar la ley o es laxo en la aplicación de jure de la ley misma y piden eso. Cuando la ley sigue siendo tan asimétrica en su aplicación como que si no la aplicaras. Eso es un muy interesante punto. Fíjate que ahí mismo, otra vez, números. 61.8% de los encuestados está a favor de un cambio de legislación que proscriba las marchas en la vía pública. Claro. Por el desquicio absoluto yo he escuchado a N cantidad de reporteros o de comentaristas de radio. Yo a veces he ido al distrito y los escucho cuando empiezan las marchas y se desquicia la ciudad. Lo primero que dicen es que se violaron los derechos humanos, pero ellos violan también los derechos humanos de nosotros, claro. Y te secuestran, y habla mucho de que secuestran a la ciudad. Entonces los defeños que trabajan, que son oficinistas, que están en este rubro de cuello blanco, son los que más protestan de esto, más se quejan, ¿no? Y dicen, no, o sea, esto es una mierda, ¿no? Pero detrás de esto, por ejemplo, hay cosas que no se pueden dejar. O sea, yo me acuerdo de N cantidad de marchas, quizás las últimas más sensibles, lo que pasó en Tlatlaya o lo que pasa en Ayotzinapa, y yo creo que es pecata minuta en costo-beneficio, inclusive tiempo hombre obrero, que estas personas no se manifiesten, ¿no? O sea, lo que ha pasado en el país, el crimen que ha pasado en el país, no se puede permitir. Eso es cierto, y finalmente también el Distrito Federal, y porque estamos hablando del Distrito Federal, el Distrito Federal se diseñó desde la época de Cárdenas, desde los años 30, como para permitir un espacio para la libre expresión y la libre protesta. Recordemos la gran congregación cuando se hace la expropiación petrolera, que es impresionante. El Zócalo, la Alameda, claro, el primer cuadro. Y las calles aledañas. Pero el primer cuadro, propiamente dicho, o sea, el Zócalo como tal, era un vínculo de manifestación. Se creó para eso. Nada más que la lógica del Estado en aquella época, que se basa en el populismo, que el populismo, para que se quiten mitos, no es
nada que tenga que ver con la izquierda, es una doctrina dentro del capital que sustituye al liberalismo económico, en donde el Estado busca el nacionalismo como forma de apoyo y congregación. Es una alianza de desiguales, porque hay una alianza clasista ahí, antitética entre obreros, patrones, estudiantes, amas de casa. Entonces, en aquella época esto surtió efecto. O sea, la gente se manifestaba y se manifestaba en apoyo y queriendo construir un país. En la actualidad me parece que no tiene ese peso. No, es una búsqueda de particulares intereses. Es muy focalizado, ¿no? Sí, es mucho muy focalizado. El gobierno del Distrito Federal de Mancera, finalmente, a partir de hace 2 años y fracción, los 2 grandes triunfos del gobierno de Mancera han sido que el Zócalo ya no es un lugar de protesta, sino que el Zócalo es un lugar como para tener un show, para un escaparate. Pista de hielo. Que venga James Bond y que filme. Claro, que venga James y no pagó nada el cabrón, entonces... Se filma James Bond, que es una pista de hielo, pongamos una playa. Vaya. Una playa también. Sí, ya hicieron la playa también. O sea, todos estos asuntos de. Vaya, Circo Soleil o sea, todo lo. Y ahí va un concierto, y ahí va otro concierto. O sea, el primer cuadro de la Ciudad de México es el escaparate del gobierno de Mancera, lo fue también con Ebrard, el escaparate del jefe de la Ciudad de México para el mundo. Sí, yo creo que retomando esto, a lo mejor digo, no sé si con la justificación o explicación de que el espacio público, es espacio ciudadano, y esa lógica le pega mucho también a la ciudadanía, que diga, este espacio es espacio, ¿no?, de convivencia y armonía social, ¿no? Una cosa así, ¿no? La primera manifestación que se da en México, propiamente dicho, hablando un poco de historia, fue en 1821, cuando se estaba proclamando a Iturbide como el emperador. Y fue una manifestación que se ordenó para poderlo poner como emperador. Estamos hablando de que de acá para acá, 200 años, tenemos 200 años de marchas, 200 años de marchas que terminan en el primer cuadro, pero a partir de estos últimos 2 gobiernos... Y una fotografía donde hacia los primeros cuadros llegaba un canal desde Xochimilco. Fíjate. Sí, o sea, claro, hace 50 años. ¿Cómo le llaman esta chalupa? Sí, la trajinera. La trajinera. Y llegaban hacia, o sea... y Río Churubusco, me imagino que era Río Churubusco. Era un río, también, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, el río de las Avenidas en Pachuca es un río de mierda en la actualidad, ¿no? Cubierto por una losa asfáltica y tremenda. Pero el hedor sale. Ese permanece, ese siempre ha permanecido. Desde Palacio Gobierno para un lado. Eso quiere decir que la mierda no se puede ocultar. Oye, Washington, por ejemplo, la ciudad de Washington en Estados Unidos, Washington DC fue construido encima de un pantano. Y el mismo, estoy pensando en Adams, se me olvida el primer nombre de Adams. Adams dijo, esta ciudad se construyó sobre un pantano y no importa qué tanto evolucione, seguirá siendo un pantano de mierda. ¿Te referías a Homero Adams o no? No, se me olvidó. Homero era de los locos Adams. Uno de los presidentes de Estados Unidos, no fue el nombre de Adams. Pero bueno. Y el haber sido construido en un pantano le ha quitado sostén al piso. Pasa lo mismo que con la catedral que se está... No, lo que ellos hicieron fue brillante. Lo que ellos hicieron fue prácticamente apuntalar sobre pilotes la ciudad entera. Entonces la construcción de Washington es perfecta. Es una ciudad para agandallar a todos los demás países que lleguen a visitar, a quien quiera que llegue a visitar. La perfección con patas. Volviendo al tema de las marchas en vía pública. Oye, ¿y no es contradictorio eso de en Washington había pieles rojas? ¿Cómo se llaman? Pieles rojas de Washington. Esa sí no me la sé, porque ahí había Sioux. Sí, era la zona de los Sioux. Nada que ver con la historia. El 58%, bueno, 58 de cada 100 mexicanos encuestados por teléfono afirmaron en una encuesta practicada también por Reforma que los protestantes o las personas que marchan deberían de ser encarcelados por impedir el tráfico, por impedir el desplazamiento en la ciudad. Y no me parece procedente. En Puebla, Rafael Moreno Valle el año pasado se autorizó a sí mismo, con un congreso que tiene completamente acomodado a su favor, la infame ley Bala, que autoriza el uso de armas de fuego y de armas no letales en situaciones de emergencia de seguridad. Pero habría que ver... Eso está autorizado en Puebla. Pues el problema es que se puede aplicar a diestra y siniestra, ¿no? No, el problema es que ¿qué es una situación de emergencia de seguridad? Claro, o sea, ¿cómo lo describes? ¿Cuándo? El criterio es muy ambiguo. No, es laxo. Yo tengo en la placa de mi auto un cubre placa que sirve para que no te esté jodiendo el radar, valga la expresión. Que viola los derechos humanos. Dicho sea de paso, porque a quién le gusta que le saquen una multa.
pero al mismo tiempo la placa esta es un poquito polarizada, pero no mucho, o sea, se alcanza a ver. El reglamento del Distrito Federal, cada vez que voy al distrito me para una patrulla invariablemente, me saca su reglamento y me dice, esto me ha pasado 3 veces, me saca y me dice, aquí en el reglamento dice que no puede haber nada que obstruya la placa. Le digo, claro, no es que es una cuestión de enfoques, ¿qué es obstruir? Porque obstruir significaría que se bloqueara completamente y tú la alcanzas a leer. No, es que está obstruida. No. Le digo, ¿sabes por qué no? Le digo, esto es una definición de diccionario, la obstrucción es completamente interrumpir la visibilidad. Entonces, y aquí alcanzas a ver lo que cubre la placa también. Exacto. Entonces no se obstruye. No se obstruye nada. Entonces es una cuestión en el caso de la ley de... ¿Y te sacaron dinero o no? 2 veces, 2 de 3. O sea, okay. Entonces... Con mi auto en regla, con todos los papeles, con mi licencia actualizada, con mi coche nuevecito y con el sello de la verificación, de todos modos me sacan 200 pesos. Podrán no saber lo que es obstrucción, pero ¿qué tal sacan dinero? Son unos malditos, es una cosa infame. El caso de Puebla y Moreno Valle, bueno, esta ley bala está peligrosa, no se ha tenido que aplicar. Puebla afortunadamente ha sido muy tranquilo en términos de manifestaciones, pero vaya, Moreno Valle se dejó una puerta como para hacer lo que sea necesario. Si usted pone atención... No, puede pasar una tragedia. Pero horrible, ¿eh? Y acordémonos que tenemos fantasmas muy fuertes. ¿De tragedias? Como 50,000, ¿no? O sea, tenemos fantasmas muy fuertes. Es interesante esta parte porque cuando tú ves a las marchas, cómo se han contenido desde que Rosario Robles estaba sustituyendo a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Rosario Robles no es una que le gusta el chorizo argentino? No, es una que le gusta robarle a los pobres, pero, pero más o menos. Desde que Rosario Robles estaba, vamos a decir, al cargo de la jefatura del Distrito Federal durante ese tiempo, las marchas se controlaban de una forma pasiva. Se lanzaban policías auxiliares equipados con este traje antimotín y todo. Los Robocops se ponían a bloquear calles y hacían que las marchas se desviaran a donde ellas querían. Claro. Pero los Robocops iban sin macana y sin arma. ¿Y no nos madrearon? Varias veces. Iban con el escudo nada más y párale. Y esta fue la primera vez que se aplicaron estos fantasmas de Tlatelolco, de Corpus, del Jueves de Corpus, de Atenco incluso. Todos estos fantasmas... Sí, de la madrina de Atenco. Espantosa. Sí. Entonces, estos eran frenos. Y de ahí en adelante la Ciudad de México fue siempre el mismo freno. Las marchas, no importa que tan violentas, no importa dónde iban, se frenaban para que no entraran al primer cuatro de la Ciudad de México y no secuestraran el Zócalo. La pregunta es... Si limitar el acceso de las 8 marchas que hay al día, secuestrando el Zócalo, ¿es benéfico o perjudica? Tú ahorita te vas a parar a cualquier cabecera municipal, lo tenemos en Pachuca, lo tenemos en Ciudad de México, lo tenemos en Puebla, a cualquier cabecera municipal, donde esté el Palacio de Gobierno, hay un campamento con una protesta permanente. Son antorchistas, son derechistas, son profesores, pero en todos lados hay alguien que está tratando de reivindicar algo que solo a ellos les importa. Es bonito, el día que se vayan voy a pensar que han acabado con el paisaje urbano. Exacto. Ya es parte de la composición urbana. Ahora mi duda sería, y de verdad como para plantearse... Y luego los ves ahí comiendo, desayunando, es bonito, ¿no? Yo los he visto bañándose, no hay nada más patético. Asómate el domingo a las 9 de la mañana ahí, vas a ver cómo suben una cubeta y se están bañando con algo que les cubre la cintura para abajo. Yo me imagino lo que huele el campamento, pero bueno. Sí, me imagino. La duda es, ¿restringir el acceso de estos grupos que buscan su reivindicación del primer cuadro ha desquiciado más la Ciudad de México? ¿O ha ayudado a la imagen de la Ciudad de México a nivel internacional el hecho de no tener ahí un campamento permanente? ¿O estamos ante grupos de choque, grupos de presión, anarquistas, profesores, acarreados, sindicatos? ¿Quién está ganando de estas marchas? ¿Quién realmente gana? Bueno, los profesores ganan. Mucho. Sí, no, los profesores han ganado abiertamente, tienen salarios. Si alguien piensa que todos los profesores son como el maestro Simitrio, que va en su caballo, o sea, no, o sea, si tú ves el magisterio aquí, ves las instalaciones, los vehículos que hay ahí, hay que dudar. Yo tengo mis dudas. Un porro profesor de Oaxaca percibe entre 18 y 35,000 pesos. Claro. Y este es un porro promedio. Pregúntate, a veces un albañil no gana eso y construyen edificios y hacen las escuelas donde trabajan los profesores. Y un cuate gana 18,000 pesos. ¿De quién? O sea, y haciendo nada. Protestando al rayo del sol, eso sí.
Protestando a rayo del sol. O sea, que le dicen, mira, tú tomas, del año tomas 20 días hora sol y con esto ganas 20,000 pesos. Prácticamente. ¿Está bien? Ahora, aquí hay algo interesante. En 2013, hace apenas 2 años, por aquello de junio-julio de 2013, se hizo la misma encuesta y decía 70% de los mexicanos creía que las marchas estaban justificadas, porque algo reivindicaban, Ya, ok. porque algo podían resolver. En este mismo año, la encuesta telefónica, exactamente igual, plantea que solo 24.5% cree que ayudan de algo. Los demás simplemente no O lo sea, ven. hay una erosión importante. Y creo que esta erosión es, ahorita estamos a punto de cumplir el año de Tlatlaya. Yo reitero que va a ser interesante ese momento. Sí, ya pasamos agosto, o sea, las cosas cada vez más... Inmediatamente después lúgubres. se cumple un año de Ayotzinapa. De Ayotzinapa. Y va a ser interesante también qué pasa en un año, porque es un año sin respuestas para los dos casos. Bueno, como consejo, cuando se cumplan los años, por favor, en esos días, si no tiene que ir al Distrito Federal, No vaya. No vaya, Está muy peligroso. Está peligroso. Estas protestas finalmente murieron. Estuvimos hablando de 30 o 40 protestas consecutivas. Claro. Antes de que terminara el año, una tras otra, y después simplemente se murieron. O sea, la gente se decepcionó de protestar y no lograr nada. Al mismo tiempo, en estas protestas de Ayotzinapa de noviembre y diciembre del año pasado, 2014, Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal lanzaron algunas propuestas más restrictivas para las marchas. Estos estados tienen ahora la posibilidad de restringir las marchas cuando sea necesario y simple y sencillamente dispersarlas, por el caso de la seguridad nacional. Volviendo a jugar con el término de la seguridad nacional, cuando una marcha no está aprobada por el gobierno del Distrito Federal o no está aprobada por el gobierno de la entidad que se trate, se puede autorizar frenarlas por, y cito textualmente, cualquier medio, siempre y cuando sea en defensa de la seguridad nacional. Y cualquier medio es el equivalente a la ley Bala de Moreno Valle. Claro. Entonces es muy peligroso. Bueno, esperemos que nunca nos topemos ver una tragedia, porque ya no ha habido muchas, ¿no?, ante este tipo de cosas. Si bien es cierto, podemos estar o no de acuerdo con las marchas, pero reprimirlas brutalmente o violentamente es una cuestión bastante delicada. Muy, muy delicada. Este finalmente es un tema álgido, porque es un tema que toca las sensibilidades de... Sí. Hay una cultura de la marcha en México, es una cultura viva, es una cultura que constantemente está siendo reproducida. Y creo que es una cultura en que también el Estado es parte de ella. O sea, el Estado no está estrictamente en contra y ha utilizado la marcha más de alguna vez, ¿no? Entonces, esto tiene sus bemoles, ¿no? Muchos bemoles. Esto fue entonces la última parte de nuestro tema. Y lo pasamos bien. Lo pasamos muy bien. Los dejamos con Carlos Santana y la canción Europa, que lo hiciera famoso en el 78, 77. Europa, me acuerdo de esas tardes en Barcelona, cuando caminaba y había muchas prostitutas ahí en las Ramblas. ¿Qué haría uno sin ellas? Yo me pregunto. No lo sé. Algunas eran y algunas, muchas, fíjate que esta semana eran evidentemente de origen africano. Esta semana se ha desatado un problema mayúsculo en Europa a través de las cuestiones de la migración, porque están, o sea, gente de origen marroquí, de origen argelino, de origen africano, o sea, están pasando a Europa, y quien ha endurecido la política es Inglaterra. Inglaterra ha endurecido, y lo que estaban diciendo los españoles y los franceses es que Inglaterra lo que está haciendo es abrir las puertas hacia el interior de Europa. Es decir, como ellos rechazan, o sea, lo que están empujando es a que entre más, entonces están preocupados porque no hay una política migratoria clara que regule todo esto, sino que hay más una ley del garrote, no un pegar, ¿no? No, y finalmente Europa tenía hasta hace 5 años límites muy aceptables de desempleo. A este punto, a este crecimiento, con este nivel de migración y lo que representa la migración en crecimiento demográfico. En 5 años estás hablando de una Europa en crisis. Sí. Es un problema Sí. fuerte. Pero mientras nos dejamos con Carlos Santana y Europa. Nos vemos en la semana. Silveira. Escríbanos.